Hola hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Hoy quiero compartir con ustedes la porción del libro de los Hechos, hermanos. Recuerden que vamos porción por porción en el libro de los Hechos. Hoy quiero tratar con ustedes del 26 al 31 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Hoy no tenemos la pantalla, pero yo sé que ustedes pueden tener una Biblia ahí en sus casas para poderme seguir. Déjenme darle lectura al texto. Dice así: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Aquí está el primer texto y aquí de entrada nos estamos encontrando ya con unas situaciones bastante delicadas. Para los que nos están visitando por primera vez o no saben cómo va el contexto de lo que estamos estudiando, recuerden que estamos en el libro de los Hechos y estamos hablando acerca de cómo el apóstol Pablo va de ser Saulo a ser el gran apóstol Pablo. Y ahorita estamos en el tema cuando Saulo es confrontado por nuestro Señor Jesús y él viene a la salvación de Cristo Jesús. Y son los primeros semanas, los primeros pasos de Saulo como creyente en Cristo Jesús. Y parece que en Damasco los discípulos le ayudaron a escapar colgándolo por una canasta, que fue lo que tratamos el día de ayer. Pero el primer versículo del día de hoy dice así: cuando llegó a Jerusalén, o sea que salió de Damasco y se trasladó a Jerusalén. ¿Saben? De Jerusalén había salido para arrastrar a las personas que creían en Cristo Jesús y habitaban en Damasco. Ahora él está aquí de regreso a Jerusalén. Había salido de Jerusalén como fariseo, como celoso de la ley, celoso del status quo que imperaba como religión judía, pero había regresado ahora salvo por la gracia de Cristo, transformado por el poder de Dios, lleno del Espíritu Santo y con nuevos amigos había hecho en Damasco y ahora había regresado a Jerusalén. En la canasta solo cabe uno, así que presumiblemente solo bajó él y habiendo quedado ya al descubierto después de haberlo bajado en el muro, se trasladó a Jerusalén. ¿Y qué es lo que encuentra en Jerusalén? Rechazo. Fíjese que ayer estábamos hablando acerca de esto y la iglesia que crece es una iglesia que recibe y que apoya y que a los nuevos creyentes, ¿no? Pero mire, la iglesia de Jerusalén tiene ahora un nuevo creyente, Saulo de Tarso, pero no lo recibe. Mire lo que está pasando, dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. ¿Por qué será? Pues porque era agresivo, porque tenía autoridad, ya les había hecho mucho daño a ellos mismos. Y ahora dice, no creyendo que fuera discípulo. Hermano, el miedo. Qué tema tan interesante este del miedo, ¿no creen? El miedo nos hace pensar cosas, nos hace sentir cosas, nos hace ver cosas que no están allí. El miedo ahora es el enemigo del apóstol Pablo, ahora Saulo de Tarso, el enemigo de la iglesia. Ellos no creían que el apóstol había creído en Cristo Jesús. Le tenían miedo por los antecedentes, por lo que había hecho, por lo que había sido. Y dice la palabra del Señor que no se juntaban con él. Pero luego después dice, entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. ¿Cómo ven eso, hermanos? Esa acción de misericordia, de gracia. Bernabé, el hijo de consolación, ya había aparecido. ¿Se acuerdan que él había vendido una herencia, una heredad y la había dado a los apóstoles? Y por esa razón Ananías y Zafira quisieron imitar esa acción bondadosa. Bueno, es este mismo hombre, Bernabé, el que tenía por sobrenombre hijo de consolación. Toma de la mano a Saulo y le dice, vente brother, vámonos con los apóstoles. Y dice que lo llevó con los apóstoles. ¿Y qué hizo con los apóstoles? Les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor Jesús, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Bernabé, hermanos, está actuando de una manera asombrosa, de una manera preciosa, y creo que
Es una de las formas en las que nosotros podemos combatir el miedo. Ahora, ¿quién tiene miedo, pastor? Me preguntará usted. ¿Saulo? Bueno, yo creo que a lo mejor posiblemente un poco de miedo, pero más tristeza, ¿no creen? Rechazo. ¿Quién tiene miedo? La iglesia tiene miedo. La iglesia de Jerusalén está teniendo miedo porque ahora llegó. ¿Será un infiltrado? ¿Será que es cierto que aceptó a Cristo? ¿Será cierto que ahora es discípulo? Caras vemos, corazones no sabemos. Cuídale las manos. Mira, ya entró aquella persona y ya se le acercó un diácono. Estoy haciendo una metáfora. Mira cómo viene vestido. ¿Será que es de fiar? ¿Será que no es de fiar? Bueno, nosotros en la iglesia hemos recibido a personas que sí tratan de abusar de la confianza de la iglesia, piden entrar al baño y de repente ya se llevaron algo, no sé, y posteriormente ven cómo están las instalaciones, ves por dónde entras, por dónde sales, y la verdad es que sí estamos viviendo un tiempo de desconfianza, un tiempo complicado, más ahora que no nos estamos reuniendo en el templo, pero regularmente cuando nos reunimos en el templo siempre entra una persona entrecomillado sospechosa y ya. Pues la verdad, yo mismo he girado instrucciones para apóyenle, cuídenle, pero cuídenlo y cuídenlos, porque sí se han dado situaciones difíciles. Pero mira lo que está pasando aquí. Saulo llega y la iglesia tiene miedo. Tiene miedo la iglesia de ser arrastrada, golpeada, de ser violentada. Pero Bernabé no tiene miedo. Bernabé va y lo toma y lo lleva. Y aquí quiero aprender una cosa con ustedes. ¿Qué necesitamos para dejar de temer? ¿Qué necesitamos para extirpar el miedo que hay en nuestros corazones? ¿Qué es lo que se requiere para que el miedo se aleje de nuestras vidas como iglesia, como familia, como individuos, como nación? Aquí hay 3 elementos preciosos. El primer elemento que tú y yo necesitamos para deshacernos del miedo es un amigo. Sí, es en serio, es un amigo. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, dice el libro de Proverbios. Necesitamos amigos, hermanos. Más en estos tiempos en donde el miedo... Mira, un amigo siempre es esa persona que te toma de la mano y te lleva a los lugares donde no eres aceptado. Un amigo es una persona que cuando no eres aceptado también hace las maletas y se va contigo. Un amigo es una persona que te entiende, que te comprende, que te estima y que cree en ti, que sabe de tus capacidades, de tus afinidades, que sufre contigo, que llora contigo, pero que también ríe contigo, pero también te dice las cosas de frente y como deben ser. Y si tú me sigues o sigues el libro de los Hechos, los creyentes porque le tienen miedo. Entonces la soledad estaba allí, latente, presente. El hombre que escribió a Filipenses, estad siempre gozosos. Pues ahora parece que está un poco triste porque no lo aceptan los suyos ni a los que ha venido. Pero Bernabé es un amigo aquí. Déjalo, pásale, mira, sírvete, pásale una tortilla, sírvele un taco. No, yo me imagino en mi contexto mexicano, pero se está viendo cómo el apóstol Saulo se está integrando al grupo de los discípulos por la mano de Bernabé. La segunda cosa que tú y yo necesitamos para abandonar el miedo es un testimonio. Alguien tiene que darse cuenta de lo que Dios ha hecho en la vida de otros y en la vida de nosotros. Mira lo que dice la palabra del Señor. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Escuche la palabra. Y les contó cómo Saulo había visto en camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ahora estamos viendo cómo Bernabé está dando las cartas credenciales de lo que Pablo está haciendo. Miren, el Señor se le apareció, y yo creo que esta revelación es bastante fuerte, porque el Señor Jesucristo mismo se había aparecido a Saulo, y el testimonio de ese evento lo tenía ahora Bernabé. Recuerde que Bernabé lo supo por boca de Pablo. Pablo, o Saulo en este tiempo, le contó lo que le había pasado. Pero ahora Bernabé es el portavoz del testimonio de los poderosos hechos de Dios. Amado, para erradicar el miedo también necesitas un testimonio de fe. Recuerda qué es lo que Dios ha hecho contigo. ¿Por qué tienes miedo entonces? Recuerda cómo Dios te ha llamado. ¿Por qué tienes miedo entonces?
Recuerda cómo Dios siempre ha estado en control. ¿Por qué tienes miedo entonces? Recuerda cómo Dios siempre nos ha sostenido. Recuerda cómo Dios siempre nos ha alimentado, siempre nos ha dado salud. Recuerda cómo siempre Dios nos ha provisto. ¿Por qué tienes miedo? Hasta aquí llevamos dos cosas que tú y yo requerimos para deshacernos del miedo. El primero es un amigo, un cuaderno de doble raya, una persona que te ama y que te entiende. Pero también necesitamos un testimonio, recordar lo que Dios ha hecho en tu vida y recordarle a la iglesia lo que Dios ha hecho en su vida. Pero mira lo que dice la palabra del Señor, versículo número 28. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Parece que la explicación, el testimonio, la acreditación, el temple de Bernabé fue suficiente para que la iglesia de Jerusalén le diera entrada al amenazante Saulo de Tarso, al hombre que había sido un peligro y que había amedrentado a la iglesia. Ahora dice el versículo 28, y estaba con ellos, con los apóstoles, y en Jerusalén, y entraba y salía, es decir, como Pedro, ¿verdad? Como Juan por su casa, entraba y salía al círculo interno de los apóstoles. Esto es riesgoso si Saulo fuera un espía. Pero habían creído el testimonio de poder. Habían creído el testimonio que les había contado primero Saulo a Bernabé y Bernabé a los apóstoles. Y ahora los apóstoles acreditaban, daban credibilidad al testimonio de Saulo mismo y lo dejaban entrar y salir. ¿Se acuerdan que ayer les platiqué acerca de la iglesia que crece, acepta a los nuevos creyentes, impulsa a los nuevos creyentes? Pues es lo que está pasando. La iglesia que crece otra vez está aceptando a los creyentes. Primero a Saulo de Tarso lo aceptó la iglesia de Damasco, pero ahora la iglesia de Jerusalén lo está aceptando, lo está recibiendo, lo está valorando, lo está impulsando. ¿Y qué es lo que sucede cuando tú impulsas a un nuevo discípulo? Cuando tú le das cobijo a un nuevo discípulo, cuando le das su lugar a un nuevo discípulo en el equipo de sembradores, en el equipo de trabajo de la iglesia. ¿Qué pasa? Pues mira lo que dice el versículo número 29. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Está hablando de Saulo. Y Saulo hablaba denodadamente, es decir, denuedo, injundia, pasión, atrevido, agresivo, echado para adelante. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba. Ahora, ¿con quién creen? Ya les caía mal a los judíos, porque los había traicionado. Ahora ya está del lado de los cristianos, que primero lo habían rechazado por miedo. Pero ahora dice, y disputaba con los griegos. Disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Qué interesante, ¿no? Ya los judíos querían matarlo, los griegos querían matarlo, y en su momento los cristianos le tenían miedo. El poder de Dios se mueve, los cristianos lo aceptan, la iglesia lo acepta, la iglesia lo cobija, la iglesia lo impulsa. Y ahora, ¿qué creen? Dos grupos, política, económica y culturalmente poderosos, lo quieren matar. Los judíos por traidor y los griegos porque no le daba una. Les debatía de una manera asombrosa. Versículo número 30. Cuando supieron esto los hermanos, obvio los de Jerusalén, cuando supieron esto que lo querían matar los griegos, le llevaron hasta Cesarea, hacia el norte, y de allí lo enviaron a Tarso, a su lugar natal, a su lugar de origen, a Tarso. Allí él se quedó por un tiempo. Más adelante podemos ver la biografía del apóstol Pablo y podemos ver cómo él de allí parte para poder hacer la obra del Señor. Dice el versículo 31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban las iglesias y se fortalecían las iglesias por el Espíritu Santo. Amado hermano en Cristo, necesitamos deshacernos del miedo. Necesitamos deshacernos del miedo, y para deshacernos del miedo necesitamos un amigo, un cuaderno de doble raya, decimos en Matamoros, un camarada, un hombre, una mujer, un amigo, una familia que te cobije, que te ame, que te acepte tal y como eres y que desde donde eres te lleve hacia lo que puede ser. Y ese fue Bernabé para
para Saulo, y Bernabé también fue para la iglesia de Jerusalén. 2, necesitas un testimonio. Recuerda lo que Dios ha hecho contigo, recuerda lo que Dios ha hecho en su iglesia, recuerda la bondadosa mano de Dios sobre tu vida. Y número 3, confianza. Cree el testimonio de poder, cree el testimonio de fe, cree que la salvación sigue impactando corazones. La iglesia de Jerusalén tuvo que creerle a Saulo. Tuvo que creerle. Es un testimonio de poder cuando él fue convertido al evangelio. Cómo Ananías llegó, cómo cayó del caballo, cómo vio la luz resplandeciente, cómo a la verdad no vio a nadie, pero escuchó la voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese testimonio contado a viva voz de parte de Saulo, ahora Bernabé lo está comunicando y los discípulos lo están creyendo y la iglesia lo está creyendo. La fe ahuyenta el miedo. La confianza ahuyenta la incertidumbre y la duda. Hoy en tiempos de pandemia deberías hacerte de estas tres realidades en tu vida. Procura, rescata un amigo. Ten un testimonio de poder. Recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Y número 3, créele a Dios. La iglesia de Jerusalén le creyó a Dios, creyéndole a Saulo, con el testimonio de Bernabé. Y de esa manera vino a ser protector de la iglesia. ¿Se acuerdan lo que les hablé ayer? Que no sabemos a quién llevamos en la canasta. Pues creo que se vuelve a repetir. Otra vez los griegos quieren matar a Saulo, pero la iglesia lo protege, lo cobija, lo oculta y lo traslada ahora hacia el norte, hacia Cesarea, y lo enviaron hasta Tarso. Y allí vamos a saber de él después de algunos capítulos, porque Pablo se queda allí, reflexionando, analizando. Y hoy quisiera que concluyéramos este devocional leyendo el versículo 31 con mucho detenimiento. Dice: entonces, fíjate, esa palabra está interesante. Cuando se acepta un nuevo creyente, cuando se impulsa un nuevo creyente, cuando se le da cobijo a un nuevo creyente, cuando se le da seguimiento a un nuevo creyente, cuando nos deshacemos del miedo, cuando le creemos a Dios, cuando somos amigos verdaderos, cuando tenemos un testimonio de poder para creerlo, entonces, ¿qué, pastor? Las iglesias tenían paz. A veces queremos la paz. No, yo quiero la paz, pero no estamos dispuestos a conseguirla. La paz es ese estado precioso en la voluntad de Dios. Pero ¿sabías tú que la paz se consigue? La paz se alcanza. ¿Cómo la alcanzas? Con acciones concretas de fe, como las que te acabo de describir. Dice: entonces las iglesias estaban en paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y qué más pasaba? Aparte de la paz, eran edificadas. ¿Y qué más? Bueno, crecían. Paz en la iglesia, armonía en la iglesia, edificación en la iglesia y crecimiento en la iglesia por el poder del Espíritu Santo. Solamente suceden en la iglesia cuando somos obedientes y le creemos a Dios, siendo amigos, aceptando a los nuevos creyentes, impulsando a los nuevos creyentes, creyéndole a Dios. Y las iglesias estaban en paz. Yo sé que yo ahorita te podría preguntar: ¿quieres que haya paz en tu vida? Uy, sí, queremos que haya paz en la vida. ¿Quieres que haya edificación en tu familia? Bueno, pues tienes que deshacerte del miedo. El miedo es un obstáculo para la paz. El miedo es un obstáculo para la edificación. El miedo es un obstáculo para el crecimiento. Deshazte de él. Deshazte del miedo. Pastor, ayúdeme, dígame 3 cosas que necesito para deshacerme del miedo. Sé un buen amigo y consigue un buen amigo. Yo sé, Cristo es mi amigo, Cristo me ama, Él es mi amigo, pero necesitas un amigo de carne y hueso que te tome de la mano y te lleve al círculo más íntimo de los apóstoles. Necesitas un amigo que te enfrente a tus temores más profundos, como los de los apóstoles recibiendo a Saulo. Esas personas son valiosas. Se llaman amigos. Dice por ahí un dicho que la familia que elegimos son los amigos. 2, un testimonio. Recuerda lo que Dios hizo en tu vida. Créele a Dios. 3, ten confianza y fe. El Señor te ha sacado de muchas y de muchas has sido sostenido de su mano. Créele a Dios. Hasta aquí el devocional, hermanos. Yo les suplico en el amor de Cristo Jesús
que ore por nuestra iglesia, que sigan adelante y que la bondad de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Permítanme orar para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo y te exalto y te doy gracias. Ayúdanos a deshacernos del miedo. Permítenos, Padre, abandonar todo aquello que nos atemoriza, Dios. Permítenos contar con amigos en nuestra vida. Permítenos, Señor, recordar las promesas preciosas de tu testimonio en nuestra vida y ayúdanos a creer. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Adiós.